Buenas tardes, soy Jesús Segarra Saavedra, coeditor de Revista Mediterránea de Comunicación y coordinador del monográfico Las series de televisión como objeto de estudio multidisciplinar, junto a la doctora Tatiana Itamari de la Universidad de Alicante y el doctor Paul Julian Smith de la City University of New York, publicado el pasado 1 de enero del 2023 en el volumen 14 del número 1 de Mediterranean Journal of Communication. Os recuerdo la dinámica, intervendré como coordinador del monográfico, resumiendo el editorial. Presentaré a continuación las personas firmantes de cada artículo que han confirmado su participación en este webinar, Horizonte Mediterránea. Lo haré a través de su biografía, en el caso de que nos la hayan hecho llegar, y luego cada artículo contará con 5 minutos para ser sintetizado. Finalmente, después de la intervención de cada ponente, dispondremos de unos 5 minutos aproximadamente para generar debate con el resto de participantes y el público asistente, y se repetirá con cada uno, esta dinámica se repetirá con cada uno de los artículos. Después de que hayan intervenido, de que se hayan presentado cada uno de los artículos, dejaremos tiempo libre para generar debate entre todos y cada uno de los artículos. Cerraremos desde la coordinación del monográfico y también desde el equipo editorial de Revista Mediterránea de Comunicación. En este caso, comenzamos con el editorial del monográfico, en el que ya indicábamos que ha crecido de una manera considerable el interés por la ficción seriada audiovisual. Prueba de ello ha sido la acogida de este monográfico, del que recibimos hasta 56 artículos de un total de 106 personas, el 61,7% autoras investigadoras en el área de ficción. Tras la ayuda inestimable de las personas, de todas y cada una de las personas que han contribuido con sus revisiones, la revisión de estos textos, en función de esos informes de revisión recibidos, pues se han seleccionado 6 artículos que van a ser presentados en este cuarto webinar Horizonte Mediterráneo. Representaciones de la ciencia, el feminismo, la diversidad social o la expansión de la ficción a otros productos y formatos son solo algunas de las temáticas que alberga este monográfico, del que comenzamos con el artículo firmado por Rodrigo Elías Zambrano, María del Mar Ramírez Alvarado y Gloria Jiménez Marín, titulado Imagen y representación de estereotipos y arquetipos en la ficción audiovisual televisada española, de Sites a El Pueblo como casos de docomunicación en series. Nos acompaña Rodrigo Elías Zambrano, profesor titular de la Universidad de Sevilla, doctor en comunicación, licenciado en comunicación audiovisual y máster en gestión de empresas y audiovisuales, además de máster en comunicación y educación audiovisual y experto en e-learning. Ha sido profesor de la Universidad de Cádiz, la Universitat Oberta de Cataluña y la Universidad Nebrija, y es miembro del grupo de investigación Imagen, Medios Audiovisuales e Historia de la Comunicación. Le acompaña Gloria Jiménez Marín, profesora titular también de la Universidad de Sevilla, doctora en comunicación, licenciada en periodismo y en publicidad y relaciones públicas. Gloria ha sido profesora, entre otras universidades, en la Universidad de Cádiz, Huelva, la University of Wales, y también ha sido profesora invitada en la University of California, Berkeley, Universitat Pompeu Fabra y la Nicolas Romeris University, entre otras universidades internacionales. Es directora y editora de la revista científica IROCAM y miembro de la Academia de la Publicidad y directora del Grupo de Investigación International Research of Communication and Marketing Mix. Rodrigo, Gloria, todo vuestro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, pues disculpad esta propuesta de cambio en el orden, porque bueno, me ha surgido una reunión importante dentro de un rato y de ahí, digamos, un poco estoy un poquito ahí, un poco a dos bandas, pendientes también de lo que tengo por delante a lo largo de la tarde. Bueno, simplemente para comentar un poquito, resumir nuestro artículo, me gustaría comentaros, bueno, antes ya he comentado
Ya se ha dicho que 3 autores hemos realizado este artículo, lo ha comentado antes Jesús, y esto surge de mi interés, una de mis líneas de investigación es la educomunicación. Me interesa la utilización educativa de los medios, ya sea a través de mensajes publicitarios en cualquiera de sus formatos, como también a través de productos audiovisuales, como el caso que nos ocupa. Partiendo de esto, pues observamos hace ya algún tiempo cómo iban creciendo el número de series en los que se presentaba con una normalidad que no habíamos observado hasta ahora, la representación de roles y de relaciones personales. A partir de ahí decidimos estudiar este fenómeno también desde la perspectiva del papel socializador, ¿no?, que ejercen los discursos audiovisuales como las series o las películas, y su influencia tanto en la construcción de identidades personales como en la influencia en conductas y comportamientos personales. Nuestro objetivo general fue el de conocer si esa configuración de personalidades y de representaciones familiares que veníamos observando en algunas de las series, sobre todo, y en gran número de series, pues estaban mediadas por el potencial de identificación con los telespectadores. Me parece que es un aspecto bastante interesante a debatir, en qué medida esta identificación, esta posible identificación, que luego se convierte en monetización, obviamente, de estas empresas, pues está condicionando la temática, las tramas, la creación de personajes que se nos muestran, digamos, en gran número, sobre todo a raíz del gran boom que surgió en 2020. En esta línea, y para conocer en qué medida el espectador medio de la serie se identifica con eso, posiblemente con los personajes, pues podemos concretar ese objetivo general en 3. El primero, conocer las tendencias estereotípicas y arquetípicas, diferenciando además, bueno, pues entre unos y otros, el estereotipo pues más general, más genérico, combinando aspectos positivos y negativos, el arquetipo por contra partiendo de Jung, aunque revisado por otros autores, como podéis ver en el artículo, pues más centrado en, digamos, modelos de comportamiento más aspiracionales, más positivos, basados sobre todo en aspectos positivos. Un segundo objetivo que sería el de definir los contextos que envuelven esta creación de personajes y estas tendencias en la representación narrativa de los roles familiares también y personales. Y un tercer objetivo de describir la representación de estos neoarquetipos, estos arquetipos, digamos, actualizados desde la perspectiva de las relaciones familiares. Para ello, pues como ya ha comentado, ha introducido Jesús, hicimos una comparativa, vamos a realizar una comparativa entre 2 series muy diferentes, sobre todo en contexto. Una desarrollada en un hábitat puramente urbano, en Barcelona, la ciudad de Barcelona, que es la serie CITES, emitida también, rodada en catalán, emitida en una cadena autonómica como TV3, y por la otra, pues la serie El Pueblo, ambientada en un ambiente rural y creada para ser emitida, sobre todo en su origen, en una plataforma de video on demand, en Prime Video. Para ello, hemos utilizado una metodología mixta, una triangulación metodológica, combinando pues, una técnica cualitativa, ese análisis narrativo neoarquetípico de los personajes y de las situaciones, una técnica cuantitativa como un cuestionario, a más de 1000 personas, y un método Delphi como una técnica de contraste. A partir de ahí, bueno, pues llegamos a unas conclusiones, unos resultados, con unas conclusiones que mi compañera Gloria Jiménez, profesora Gloria Jiménez, pues va a comentaros. Bueno, buenas tardes a todos. Entiendo que ahora me estáis viendo y me estáis escuchando, ¿verdad? Sí. Bueno, pues como comentaba Rodrigo, nosotros lo que nos planteábamos, y perdonadme si lo repito, pero me parece interesante hacer el par. Nosotros no pretendíamos, nuestro objetivo como tal no era analizar, sino descubrir. Nosotros hicimos un análisis dentro de este estudio porque, fruto de la observación directa que nos saltó y casi que nos explotó, encontramos que había una serie de roles que se estaban dando con cierta frecuencia
y lo que pretendíamos ver era si esos roles eran más positivos que negativos, o mejor dicho, si la audiencia, los espectadores lo consideraban más positivos que negativos. E igualmente lo que planteábamos, lo que intentábamos conseguir era ver la penetración que esos comportamientos o esos roles, que fundamentalmente se basaron en cuestiones familiares y cuestiones de género, si estaban teniendo de alguna manera una repercusión efectivamente en la sociedad y en la audiencia en general. Entonces, en este sentido, y a pesar de que analizamos dos series a priori radicalmente distintas, CITES urbana, rodada en catalán, con un ambiente muy urbanita, con un ambiente muy cosmopolita, con unas relaciones familiares y unas relaciones sociales, por no incurrir en la cuestión de relaciones amorosas necesariamente, pero unas relaciones sociales y de roles nuevamente y de tipos dentro de los diferentes grupos, nos encontramos unas relaciones muy similares a las que se podían encontrar en el pueblo, donde claramente estábamos viendo que los estereotipos tradicionalmente más vinculados a connotaciones negativas cada vez eran menores y además los arquetipos cada vez eran mayores o mejores directamente relacionados con posiciones o ubicaciones dentro de los diferentes lazos sociales. Por poner algún ejemplo, pues por ejemplo en el caso de CITES, serie del año 2015, es importante la fecha también porque, bueno, como sabéis, entre que se produce, se estrena, el caso de CITES fueron 2 temporadas, realmente a la gran audiencia a través de las plataformas, aunque en origen se emitió en Canal Autonómico Catalán e intentó tener una pequeña incursión en nivel nacional, pero realmente ha sido su acogida en las plataformas, no hemos tenido posibilidad y oportunidad de verla en España hasta el año 2020. Este paso temporal es importante porque coincide en el tiempo con una serie que, aunque es posterior, como es El Pueblo, se han dado, su emisión se ha dado en el mismo momento, se ha dado en el mismo momento a pesar de tener momentos históricos diferentes. Entonces nos encontrábamos que independientemente de cuándo se hubiesen hecho los guiones y cuándo se hubiesen interpretado y realizado esas producciones, la audiencia las estaba recibiendo y les estaban impactando al mismo tiempo. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado una clara defensa en un tono de naturalidad, quizás es la palabra que más se puede utilizar cuando podemos describir los tipos que aparecen reflejados en ambas series, con cierta naturalidad, los arquetipos, que en muchos casos se empiezan a convertir incluso en neoarquetipos, en tanto en cuanto se empiezan a impulsar características olvidadas o disimuladas o escondidas voluntaria o involuntariamente, poco evidentes, se empiezan a sacar de una manera absolutamente normal y natural. En el caso de CITES se les da también bastante naturalidad a esos nuevos roles dentro de grupos sociales. No quiero insistir tampoco en la cuestión de roles amorosos o roles de pareja, porque realmente nunca han sido roles de pareja, pero sí ubicaciones dentro de las estructuras sociales y o familiares. No necesariamente familias de sangre, familias urbanas incluso. Esos roles en CITES y en el pueblo eran muy similares. Un primer punto de vista que nos encontrábamos con los cuestionarios era la evidencia que personas ajenas al mundo de la producción audiovisual o de la crítica audiovisual nos ponían de manifiesto. Efectivamente, se veían esos roles como parte de la naturalidad. Y en el caso de los estereotipos, iban perdiendo peso el estereotipo en la cuestión negativa. Y en el caso del arquetipo y con denotaciones y connotaciones claramente más positivas, iban ganando peso. Y además, en el caso del pueblo, os pongo un antecedente, CITES es un dramedia, tiene parte de drama, tiene partes de comedia, El pueblo es claramente una comedia, no es ningún drama por lo menos evidente, otra cosa es el drama que cada uno como quiere interpretarlo, pero sobre la puesta en escena es claramente una comedia. Los roles se estaban entendiendo exactamente igual, precisamente por ese nuevamente concepto de naturalidad que se le estaban dando a todos esos tipos. Entonces, la primera evidencia que nos encontramos fue el cuestionario. Como personas ajenas a la producción lo indicaban con bastante frecuencia. Luego nos encontramos en nuestro análisis narrativo que, siguiendo una serie de ítems de acuerdo a análisis narrativos previos y de acuerdo a lo que planteaban algunos estudios anteriores, íbamos sacando características que eran muy evidentes y venían a, bueno, pues a refrendar eso mismo que estábamos viendo por parte de la audiencia. Y por cerrar un poco el ciclo, con el Delphi lo que intentábamos hacer era, bueno, pues
ver si estos dos métodos iban en la misma línea, ver si un tercer método lo plantea. Y entonces en el Delphi, donde ya sí contamos con expertos en la materia, veníamos a encontrar nuevamente lo mismo. Es decir, se daba nuevamente una confirmación de que efectivamente los roles / tipos empezaban a disminuir en la cuestión negativa de cuestiones, por ejemplo, claramente como el género o el sexo planteados en una ficción audiovisual, y cómo empezaba a dársele precisamente el carácter positivo. Cómo, y haciendo no una comparativa, pero sí haciendo un punto de inflexión o un recordatorio con otras series o con otros estudios fílmicos y narrativos de otros momentos históricos, nos encontramos, por ejemplo, como la cuestión de la homosexualidad o la bisexualidad no se escondía, pero tampoco se mostraba, y cómo, por ejemplo, en las series de ficción que estábamos estudiando, no solo es que no se oculta, sino que se muestra en muchos casos como un argumento de bueno, pues presumir de que soy un moderno porque soy bisexual, ¿no? Era un poco igual con los roles de familiares, ¿no? Como hay, bueno, no, hay un caso que nos gusta muchísimo de la serie El Pueblo, que es cuando aparece en un matrimonio tradicional, muy tradicional, aparece la posibilidad de un divorcio que no llega a ejecutarse como tal, pero sí hay una separación de facto, sin papeles, pero de facto, y aparece una tercera persona, en este caso el novio de ella, y acaban conviviendo los tres porque el marido de ella no es capaz de hacerse la comida, sencillamente, o no es capaz de lavarse la ropa. Entonces acaban viviendo los tres juntos sin autoproclamarse trieja o relación poliamorosa, pero al final conviviendo los tres bajo el mismo techo. Pero eso no solo, o sea, es anécdota, puramente una anécdota, pero lo que nos interesaba de eso no era la cuestión simpática de cómo se representaba, sino la cuestión educativa, precisamente, de cómo se representaba, de una cuestión de absoluta normalidad y naturalidad. Entonces, por ir cerrando un poco, nos íbamos encontrando muchos datos cuantitativos y cualitativos solventes, pero que al final, cuando íbamos mezclando esos datos de los tres métodos, claramente lo que nos encontramos era una firme apuesta por la defensa de los arquetipos, de los neoarquetipos, que en algún momento dejarán de ser neo para convertirse claramente en arquetipos, e ir dejando un poco de lado y en un segundo plano los tradicionales estereotipos. Con esto, por mi parte, en principio, quedaría... Creo que Rodrigo va a comentar algo. Simplemente por puntualizar una cosilla más. También nos ha parecido muy interesante la introducción y, digamos, la puesta en valor de un vocabulario nuevo o ideas, digamos, nuevas, sobre todo, por ejemplo, en el tema del pueblo, cómo las confrontas con esas relaciones o ese modo de vida tradicional, ¿no? Y entonces, pues, en esas familias rurales, antiguas, digamos, chapadas a la antigua, como si dijéramos, pues se introduce, por ejemplo, la mujer del hombre digamos, de personalidad más rancia, digamos, más antigua, más machista, pues la mujer empieza a descubrir pues un nuevo vocabulario, unas nuevas ideas y empieza a utilizarlas, empieza a hablar de patriarcado, empieza a hablar de empoderamiento. Entonces, a través del humor, obviamente confronta, digamos, esas dos ideas, esas dos visiones, antigua y tradicional y más machista, con una pues más progresista, más igualitaria, ¿no? Más feminista, y nos parece que eso obviamente también es una forma a través del humor de educar, ¿no? A la sociedad, y no nos extendemos más. Hay una parte en una de las series, precisamente en esta, en El Pueblo, donde la hija de esta pareja en cuestión es lesbiana, y cuando se lo dice al padre le dice: ¿pero qué dice lesbiana? Eso de aquí no existe. Cosas así. Entonces, como las lesbianas no existen, empiezan a utilizar términos para hablar del lesbianismo sin hablar del lesbianismo, porque las lesbianas no existen en ese pueblo, existe otra cosa. Entonces, precisamente con esto que está comentando Rodrigo, es una manera también de introducir nuevos vocablos, nuevos términos, que al final lo que vienen a hacer es dar un poco paraguas de las nuevas ideas que se están planteando de una manera absolutamente normal y natural. Muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo. Gloria, no sé si los asistentes quieren plantear alguna duda, alguna idea. Bienvenida, María del Mar, que te veo incorporada. Muchas gracias. Yo nada más saludar. Yo he formado parte de este equipo investigador y nada tengo que aportar a lo que han comentado mis compañeros Rodrigo y Gloria. Muy bien, pues alguna pregunta que queráis lanzar, porque ya nos he comentado Rodrigo que tendría que marchar. ¿Alguno de los asistentes?
A mí sí que me gustaría plantearos al equipo investigador en su totalidad si después de haber realizado este estudio que nos habéis sintetizado en estos últimos 6 minutos, si habéis identificado algún otro caso, alguna otra serie para poder ampliar y o contrastar una investigación como la que habéis hecho. Sí, muchas de hecho. Muchas, porque tengo que decir, y aquí me voy a mojar y me voy a pringar, afortunadamente cada vez son más los productos audiovisuales, no necesariamente series de ficción, cada vez son más los productos audiovisuales en los que esta cuestión misma se está planteando. Y vuelvo a insistir, no necesariamente en la cuestión sexual o en la cuestión de género, simplemente en las relaciones sociales. Cada vez son más. Ahora, recientemente, por ejemplo, yo estoy viendo 45 revoluciones en Netflix y que habla de un momento histórico español, los 60, en lo que, bueno, pues una de las reivindicaciones de una de las protagonistas, y tampoco para no hacer spoiler a nadie, una de las reivindicaciones de una de las protagonistas es el rol profesional que tiene la mujer en la década de los 60 en España. Pero no lo plantea como parte forzada en el guión, lo plantea como una parte absolutamente natural dentro de la diégesis, porque en la década de los 60 en España, si eras mujer, solo podías ser secretaria o ama de casa. Y ella quiere tener un rol diferente. Y no voy a contar tampoco mucho más porque tampoco quiero destrozaros la serie. Pero esto puedo poner un caso de ayer o antes de ayer, muy recientemente. Pero afortunadamente, muchas. Y digo afortunadamente porque aquí me mojo y me pringo. Muchas donde se empiezan a poner de manera muy evidente, de manera muy manifiesta, estas nuevas relaciones con una naturalidad asombrosa y pasmosa. Perfecto. Muy bien. A Pues, nivel, por terminar, perdona Jesús, si tengo un minuto. Adelante. Sí. A nivel como esta de 45 revoluciones es una especie de revisión histórica, ¿no? Por lo menos en el contexto, porque está ambientada de los 60, a nivel, digamos, ambientada hoy en día en la sociedad española de la década de los 20, del siglo XXI, yo hablaría de Machos Alfa, que es una serie interesante, sobre todo también porque a través del humor no solo es una crítica, digamos, al machismo, sino que es una revisión, creo que más rica, más enriquecedora de lo que pueda parecer en un primer momento, de nuevos roles, nuevas relaciones, tanto emocionales como sexuales también, nuevos tipos de pareja. También pone, digamos, el acento no solo en el comportamiento de machos alfa, sino también de hembras alfa, de cómo hay también ese comportamiento, digamos, un poco dictatorial o de intentar imponerse al otro, pues también lo pone en cuestión. Y creo que, como digo, en cuestión de humor es interesante y sigue también un poco esta temática, ¿no? Por lo menos tiene cosas comunes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo, María del Mar, Gloria. Si os parece, damos paso al segundo artículo. Leire Gitu Angulo, junto con Sarosuna y Acedo, que presentan el artículo Serie Transmedia Got Talent, Educación en Valores y Tratamiento de la Diversidad desde una perspectiva educomunicativa. Interviene Leire, que es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Deusto y graduada en Educación Social por la UNED, donde actualmente cursa el máster en Comunicación, Educación en la Red. Junto con la catedrática Sara Osuna Acedo, coautora del artículo, ha realizado una investigación desde un enfoque educomunicativo de la serie Got Talent, producida por Pausoka y emitida por Euskal Irrati Telebista. Adelante. Pues muchas gracias, Jesús, por la presentación. Voy a decir algunas palabras y después será Leire quien termine de explicar toda la serie. Ante todo, queremos mostrar nuestro agradecimiento a que la revista Mediterránea de Comunicación se fije en esta propuesta que le presentamos y decida publicarla, porque para nosotras es un honor publicar en esta revista por su seriedad y por la calidad de contenidos que estamos acostumbrados a recibir de ella.
Leire y yo somos compañeras en la UNED para docencia. Por ejemplo, tenemos el curso de actualización profesional llamado Usos educativos de la inteligencia artificial, y también colaboramos en distintos proyectos en investigación. Por ejemplo, para la investigación de la serie Go Athens, estuvimos invirtiendo como 5 meses de nuestro trabajo hasta llegar a realizar el estudio y a redactar el artículo que llegamos a presentar finalmente. Nos parecía que esta serie era un antes y un después, un punto de inflexión en las series españolas, precisamente valorando muy especialmente el universo transmedia que nos muestra, que nos representa, que está trabajado en la propia serie. De hecho, aunque no queríamos perder la estructura de la revista, porque lógicamente hay que mantenerla, pero sí que incorporamos un código QR donde el lector o la lectora de nuestro artículo puede llegar a profundizar en ese universo transmedia. Y así pues justificamos cómo esta serie se relaciona con la película, con los audiolibros, con los concursos, en fin, con todo lo que ahora después va a explicar más detenidamente Leire. Todo esto estudiado desde el tema, desde el constructo de la educomunicación, o sea, ese marco educomunicativo necesario porque son nuestras líneas de investigación desde hace muchísimos años, es lo que ha dado lugar a este artículo que se publica en este monográfico. Así que, sin más dilación, vamos a dar el paso a Leire, que es la que va a aportar toda la información más importante del propio artículo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmáis que se ve? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, se ve muy bien, Leire, sí. Vale, bueno, pues el artículo, como ha explicado Sara, hace un análisis de la serie Transmedia Wasen desde la perspectiva de la educación en valores y el tratamiento de la diversidad desde una perspectiva educomunicativa. Para ponernos un poco en contexto, esta serie Wasen es una serie que parte de una película que se emite en el año 2008 de forma gratuita en los cines del País Vasco y que obtiene muy buenos resultados, ¿no? Entonces, a partir de ello, hay una apuesta desde IETV y desde la productora Pausoca por seguir con este producto desde un punto de vista transmedia. Entonces, hay que decir que Wasen es una serie que se dirige al público infanto-juvenil de 4 a 12 años aproximadamente. Tiene un formato musical donde se narran las aventuras que verano tras verano pasan un grupo de chicos y chicas en el campamento que se llama Basakabi. Y es una serie rodada íntegramente en euskera, se emite por el canal en euskera de la Televisión Pública Vasca, de ITV, y todo su universo transmedia también está en esta lengua minoritaria, pero de carácter oficial, que tiene carácter oficial tanto aquí en el País Vasco como en las zonas de Francia. Como ha dicho Sara, el universo transmedia de Wasen es amplísimo, incluye elementos multimedia como concursos, concursos donde las personas que lo ganan pueden llegar a formar parte del elenco actoral. También eran concursos de canto, tiene una app, se accede a diferentes actividades y también a contenido extra. Incluye experiencias en directo, como unas obras de teatro que versionan las series, conciertos, karaokes, donde el público puede interactuar con los actores y actrices. Incorpora viejos medios como libros, revistas, hay CDs, pero también nuevos como podcast. Tiene presencia en las redes sociales, que a veces se integran incluso dentro de la serie y que también se utilizan no solo para promocionar, sino también para reivindicar actuaciones, como por ejemplo el 8 de marzo u otros elementos. Han colaborado en campañas con instituciones como el programa de SEU, que es un servicio para menores
del Gobierno vasco y también de las diputaciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa en campañas de sensibilización. Y este verano, bueno, la primavera pasada, lanzaron una actividad co-creativa donde niños y niñas podrían mandar canciones y a partir de todas ellas, a modo de puzzle, crearon la canción del verano de esta nueva temporada. Bueno, esto era pues para un poco situarnos en qué es WASEN. Entonces, en cuanto a la investigación que nosotros planteamos, era, bueno, pues dada que se había convertido en un fenómeno social entre el público infantil-juvenil del País Vasco y la zona limítrofes, queríamos investigar, ¿no? Cuáles eran los factores clave de éxito de la serie y también cómo visibilizaba los valores morales y el tratamiento a la diversidad. Entonces, para ello lo que hicimos fue aplicar el cuestionario de valores y televisión ValTV, desarrollado por Palacios, Medrano y Ayerbe y posteriormente por Medrano, Cortés y Palacios, que está basado en la teoría de valores de Swatch, que identificó 10 valores genéricos, ¿no? Entonces, la investigación puso de manifiesto cómo todos los valores estaban presentes en los personajes juveniles de la serie, con excepción del valor del poder, que estaba presente solo principalmente en el personaje adulto de la directora del campamento. Entonces, se vio que los valores, algunos personajes presentaban unos valores, otros tenían más, otros, ¿no? Destacaban en otros valores, pero sí que en todos ellos predominaba o estaba presente el valor de la benevolencia. Entonces, aparte de este análisis de valores que se hizo sobre la temporada WASEN 8.0, que era la más reciente cuando se realizó la investigación en el año 2022 y que también tenía muy buenas cuotas de pantalla, hicimos un análisis de tratamiento a la diversidad, porque WASEN se caracteriza por visibilizar temporada tras temporada diferentes diversidades afectivas, sexuales, de género, diversidades funcionales, como personajes que tienen síndrome de Asperger o que tienen una deficiencia auditiva y que utilizan el lenguaje de signos, religiosas, culturales, etc. Mientras sigo contándoos un poquito de la investigación, voy a poner de fondo la serie para que, bueno, pues podráis haceros una idea de ella, ¿no? La investigación, los resultados que vimos es que, bueno, que WASEN visibiliza y normaliza diferentes diversidades que se abordan desde una perspectiva combinada con la igualdad, ¿no? Mostrando las diferencias, pero también siempre las semejanzas entre los personajes y contribuye a la normalización y visibilización de las diversidades, ¿no? Y a que el público pueda superar estereotipos y prejuicios. Los personajes que aparecen en la serie, tanto sus características como las situaciones y tramas de las temporadas, ofrecen al público modelos y valores que les permiten interiorizar conductas, actitudes y aumentan así sus posibilidades experienciales. Concretamente, se aprecia la posibilidad de que los personajes incidan en la construcción y aceptación del yo en la medida en que se muestran diferentes identidades de índole afectivo-sexual, familiar, diversidad funcional o relacionadas con gustos, características o habilidades. El análisis de la temporada 8.0 relacionada con los valores constata la presencia en los personajes juveniles, como he dicho, de los identificados por Swatch, prevaleciendo el de la benevolencia y en la ausencia del antagónico a la benevolencia que suele ser el poder. Este valor de la benevolencia ocasiona que al no presentarse en todos los personajes a veces se produzcan situaciones de conflicto entre los personajes como conflictos internos, ¿no? Cuando en un personaje esté presente con otro valor antagónico. Esta visibilización de los valores puede hacer que los traspasen la pantalla a los niños y niñas y que los conflictos se den entre el espectador y los personajes y produzcan un desequilibrio y una reestructuración cognitiva moral que favorezca el paso a estadios superiores de desarrollo moral, como decía Colla. WASEN, creemos que educa para y desde el espectáculo, que ofrece, ¿no? Superando un divorcio tradicional que ha habido entre escuela y televisión y que ayuda a que se forme una ciudadanía más crítica y reflexiva. El tratamiento de la diversidad y de los valores traspasa las pantallas y llega al público porque tiene un planteamiento transmedia que además de propiciar una difusión de los límites entre la serie y de la realidad, ¿no? Porque a veces si ganas un concurso puede ser parte del elenco actoral o incluso hay tramas como el personaje de Gabo, que es un personaje transgénero
está basado en el propio actor que lo interpreta, propicia pues, que el público se identifique, sea intelectuante y tenga capacidad para crear dentro del espectro digital su propia información y estilo comunicativo. Además, este universo transmedia hace que el público encuentre la opción más adecuada a sus gustos, preferencias y capacidades y que pueda transitar de un medio a otro, ¿no? Que igual conozca la serie, pero luego cambia a la lectura de los libros o otro producto. Una mención especial merece la actividad creativa del verano, lanzada para el verano del 2022, como os he explicado antes, muy acorde a la sociedad postdigital en la que nos encontramos y donde el público es Emirec, ¿no? Pues es emisor y receptor. Se ajusta a las características de esta sociedad porque fomenta la cultura de la participación, puede crear oportunidades de aprendizaje y empoderar a esta ciudadanía más joven como usuaria digital. Fomenta entonces la construcción de una ciudadanía que deja de ser solo consumidora y es protagonista. Y bueno, las conclusiones de la investigación es que Wasm es un recurso pedagógico adecuado para la población de 6 a 12 años, que visibiliza valores y diversidades de la sociedad actual, que se visibiliza la diversidad y que los contenidos de Wasm llegan al público por diferentes vías y en diferentes profundidades. La apuesta de ITV por esta serie transmedia en euskera, dirigida al público más infantil, ¿no? Pone de manifiesto la relevancia e importancia que se da desde las instituciones a promocionar una educación a través de los más media y a potenciar la alfabetización mediática, el uso del euskera y la difusión de valores y normalización de la diversidad. Asimismo, bueno, este planteamiento transmedia con el que se acompaña aumenta las posibilidades de influencia en el público debido a que hay una mayor conexión entre contenido y audiencia. Por tanto, consideramos que esta relación bidireccional entre medios de comunicación y sociedad, Wasm es una herramienta de utilidad en las aulas para transmitir valores sociales, visibilizar la diversidad y intervenir en la formación de la identidad y de los valores éticos que se van asumiendo como propios. Y bueno, hemos planteado que como líneas de investigación futuras pues se podría ahondar en el tratamiento de otros temas de relevancia que se visibilizan en Wasm, como el medio ambiente, la igualdad de género, etc. Y hasta aquí todo lo que os quería contar. Bien, pues muchas gracias, Leire, Osuna. A continuación se presenta el artículo titulado El podcast como extensión transmedia sonora de la ficción audiovisual, cuyos autores son Raúl Terol, Alfredo Arense y Luis Miguel Pedrero. Adelante. Hola, muy buenas a todos. Muchísimas gracias, Jesús. Nos sumamos también a la felicitación por la organización de esta presentación del último número de Mediterránea. Para nosotros también ha sido un orgullo poder publicar este artículo y bueno, pues también vamos a presentarlo con un apoyo a modo de refuerzo con el que pretendemos, bueno, que se entienda del mejor modo posible el trabajo que hemos publicado. La idea es, bueno, pues en esta presentación básicamente reforzar, porque lo que acaban de contar ahora Sara y Leire pues tiene mucho que ver, ¿no? Con ese potencial que tiene el audio como parte como elemento de expansión transmedia para las series audiovisuales. Vamos a contaros cuál ha sido la metodología y sobre qué series y podcasts hemos realizado la investigación. Y brevemente pues expondremos los resultados y las conclusiones. En primer lugar, y brevemente también, por no hacer un contexto teórico más allá de lo imprescindible, nuestro propósito era demostrar cómo ese poder que tiene la narrativa transmedia y que, como se acaba de contar, permite extender los relatos de las series y también de otros productos culturales a través de nuevos medios y plataformas, pues queríamos evidenciar, insisto, hasta qué punto el audio, el podcast en este momento como un producto cada vez más conocido y más personalizable y más abierto a que cada usuario lo elija cuando y como quiere, pues podía ser también un elemento de expansión de esas series. Queríamos
queríamos demostrar que el podcast permite cumplir los requisitos de un producto transmedia, es decir, que se puede expandir a través de múltiples medios y plataformas, que permite la construcción de relatos que tienen sentido por sí mismos, aunque no se haya visto antes la serie o la película de manera general, y que el aterrizar en el universo de una historia a través de un podcast, en primer lugar, puede servir también para luego ver la serie. Y luego también nos parecía oportuno contrastar con los ejemplos que hemos analizado que el podcast permite que ese relato que se ha transmitido, que se ha concebido a partir de una idea inicial, puede ser también parte de esa dispersión, incluso de que los usuarios lo hagan propio, ¿no? Bueno, para ello lo que hemos trabajado es una herramienta, hemos construido un instrumento de análisis basado en 3 categorías. En primer lugar, lo que pretendimos era analizar cuáles son los medios y plataformas por los que se están distribuyendo los podcasts basados en series televisivas, tanto de cadenas de cobertura estatal como de plataformas de vídeo bajo demanda. En segundo lugar, examinamos cómo o cuál ha sido la forma en la que se han construido esos podcasts transmedia, la dispersión narrativa. Y en tercer lugar, el fondo de las historias, ¿no? Los elementos que tienen que ver con la expansión narrativa. Ahí están todas las variables que hemos aplicado. Lo hemos hecho sobre un total de 15 podcasts, 15 creaciones sonoras que se corresponden con 13 series emitidas entre 2015 y 2021, tanto, como decía, en cadenas de televisión, sobre todo en abierto en Radio Televisión Española y en Telecinco, y en plataformas de vídeo bajo demanda, sobre todo Movistar, pero también hemos encontrado algunos ejemplos en HBO y en el canal Fox. Ahí tenéis en la columna izquierda cuáles son las series desde las que han surgido los podcasts, y en la columna intermedia, más bien a la derecha, están los títulos de esos 15 podcasts que nacen como pues como expansiones o nacen de las series y continúan los relatos o continúan las tramas, o bueno, eso lo explicaremos a continuación. Y muy brevemente, y le paso la palabra ahora mismo a Raúl, queríamos mostraros en las siguientes transparencias pues bueno, las carátulas de esas series. En este caso, en primer lugar, tenéis en la parte superior está la televisiva, Carlos Rey Emperador, y debajo el podcast Carlos de Gante, El Ministerio del Tiempo, Estoy Vivo y Acacias 38. Debajo están los podcasts que se crearon con relación a estas series. En este caso, en primer lugar, son los que se elaboraron desde productos televisivos de Radio Televisión Española. La segunda imagen que vemos aquí son las series que dieron pie a podcasts en Movistar Plus: La Peste, La Zona, El Corredor de la Muerte, La Línea Invisible y La Fortuna. Y en tercer lugar están las series en otros canales. Ya decíamos antes, uno en HBO, que fue la serie Patria, tres series, una en Canal A3 Media, aunque en realidad el podcast que analizamos ha sido posterior, que es Vis a Vis. Otro que es La que se avecina, y otro es El Pueblo. Justo han hablado en la primera presentación de esta serie, la del Pueblo. Y bueno, en el caso de estas 3 últimas, los podcasts se emitieron en la modalidad de pago en la plataforma de audio Audible de Amazon. Ahora vamos a pasar a ver un poco lo que son los resultados, que los hemos dividido en esas 3 variables, como ha comentado Luismi ahora mismo. En primer lugar, vemos sobre la producción y la distribución. Observamos que se pueden consumir de manera independiente a la serie. No es necesario consumir la serie para escuchar y comprender el relato sonoro que se cuenta a través del podcast, a excepción del podcast Carlos de Gante, en el que va ligado a los contenidos que se realizan para distribuirse en la web, contenidos interactivos
la web que Televisión Española ha realizado para la serie. Y luego tenemos también dos estrategias de distribución, esa doble estrategia de distribución. Por una parte, observamos que Televisión Española no está presente en ninguna plataforma, exceptuando la aplicación o el sitio web suyo propio, o que Movistar Plus sí que aparece en varias plataformas, pero se ha constatado que no está en todas las plataformas más relevantes, ¿vale? En cuanto a la estrategia de distribución de estos podcasts transmedia. Por lo que respecta a la forma de la historia, a la dispersión narrativa, tenemos que decir que son podcasts que se han diseñado antes del estreno de la serie televisiva, con lo que hay una clara estrategia. No hay un estándar en su duración. Apreciamos que los podcasts de ficción suelen ser más breves, más cortos que los podcasts en los que se realizan entrevistas a miembros del equipo. Y luego el relato sonoro, con la publicación de los episodios, suele avanzar al mismo tiempo que lo hacen en la televisión. Y suele coincidir con los capítulos, cómo va avanzando la historia en los capítulos en su emisión en televisión. Y luego, por lo que respecta al fondo de la historia, a la expansión narrativa, todos los podcasts amplían el relato. Estamos profundizando más en la historia y lo que se busca es conectar de manera que el espectador de la serie y el oyente de los podcasts conecte emocionalmente con la historia que se está contando. Y por último, señalar que algunos podcasts, encontramos que no se favorece la interactividad a través de los podcasts, pero sí que hemos encontrado algún ejemplo que ilustra lo que Henry Jenkins destaca con el potencial de promover esa cultura participativa y el fenómeno de los fans. Lo encontramos en el podcast de La Zona, que se creó un personaje, el personaje llamado Arcángel, y que se le dio de alta con un perfil de usuario en diferentes redes sociales, como por ejemplo en Twitter, y que interactuaba con los usuarios y los fans de la serie que lo seguían y le hacían preguntas a través de los tweets. Y ahora ¿Me escucháis, no? Sí, Alfredo. Perfecto. Bueno, las conclusiones a las que hemos llegado, la primera de ellas, la más importante, es la importancia y la naturaleza del lenguaje sonoro y la eficacia que tiene el podcast por su propia naturaleza, por su consumo y como un formato segmentado para conseguir esta expansión transmedia de las ficciones seriadas y que consiguen que se llegue a un público mucho más diverso y mucho más fragmentado. Además, la ficción audiovisual hemos concluido que puede complementarse en audio con otros géneros. Géneros de ficción que luego tienen su extensión narrativa en una entrevista, en un reportaje. En el caso, por ejemplo, de Carlos, El Rey Emperador sí que es ficción y sigue siendo ficción, pero en otros pues pasa de la ficción a un documental o a otras muchas opciones expresivas que nos permite el género. Sí que se echan falta, después del estudio y el análisis que hemos hecho de estos programas, una apuesta más decidida por la distribución multicanal. Antes hablaba Raúl de la Televisión Española, que al final se convierte en algo muy endogámico que solamente está en su plataforma. No solo conviene ampliar las plataformas y extender mucho más las plataformas donde se puede consumir el podcast, sino también los interfaces, la pantalla y la voz. Si pasamos a la siguiente diapo, ahí las tres últimas conclusiones en las que hemos querido concretar todo este estudio es que la expansión de los relatos de ficción audiovisual, es decir, las películas y las series gracias a los podcasts, lo que ayudan es a ampliar la historia principal y a dar forma al universo narrativo. Hablamos de ampliar, pero también hablamos, como antes comentábamos, que son productos que se pueden consumir de manera independiente, sin necesidad de escuchar, sin necesidad de ver la serie, puedes escuchar el podcast y tiene un consumo independiente que tiene sentido y tiene una narrativa organizada y bien estructurada.
Además, permite, y es una fórmula expresiva el podcast, y es una fórmula eficaz para eludir eso que muchas veces las grandes distribuidoras, las grandes productoras o los medios de comunicación padecen, que es la fragmentación de las audiencias provocada por la oferta de contenidos y canales. Con esto conseguimos eludir, y es una forma eficaz de eludir esa fragmentación de audiencias tan globalizada. Y por último, creemos que se aventura una creciente apuesta por la ficción, la conversación o la documentación sonora para mantener precisamente este interés, para despertar también el interés en otros formatos, como por ejemplo el formato de vídeo, el formato televisivo, el formato de las series audiovisuales a través del podcast, y de aumentar el consumo de las series o de las películas en ambas direcciones de una manera bastante reversible. Muchísimas gracias. Como ha dicho Luismi, ha sido un verdadero placer formar parte de este número, y estamos abiertos a cualquier pregunta, sugerencia o aportación que queráis darnos. Muy bien, pues muchas gracias Luis Miguel, Raúl y Alfredo. Si os parece, continuamos con el siguiente artículo titulado Revisión de la representación trans en la ficción televisiva española, análisis de la serie de televisión Todo lo otro de HBO Max. Lo presenta su autora, María José Higueras Ruiz, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada, con calificación cum laude y mención internacional, y entre sus líneas de investigación pues destacan sin lugar a dudas los estudios televisivos, tanto desde la perspectiva de la producción como desde el análisis de contenido y cuestiones creativas. Adelante, María José. Muchísimas gracias, Jesús. La verdad que, bueno, coincido con mis compañeros que es un placer que mi investigación haya formado parte de este monográfico de la revista Mediterránea, e igualmente un honor asistir a este pequeño encuentro que la verdad me está resultando súper interesante. Y bueno, respecto al texto de mi investigación, en este caso he continuado la línea de investigación que inicié con mi tesis doctoral sobre el proceso de producción ejecutiva creativa en las series de ficción y la figura del showrunner en relación a sus dinámicas de autoría y a la implantación de un seco personal en las ficciones, tanto desde la perspectiva de la narrativa como en aspectos estéticos de realización audiovisual. Y en este caso me llevo todas estas ideas, como bien dice el título del texto, a la representación del colectivo trans en la ficción televisiva española, y específicamente al caso de la serie creada, protagonizada por Abril Zamora, Todo lo otro, en HBO Max. En este caso he querido realizar un aporte desde los estudios televisivos y la teoría queer a la investigación limitada pero creciente de la representación trans en la ficción, lo que en parte se justifica porque dicha representación también es limitada pero creciente. Y he querido optar por una metodología cualitativa porque, coincidiendo con estudios previos, resultaría mucho más enriquecedor y mucho más interesante conocer cómo es esa representación, cuán calidad tiene dicha representación, más allá de la cuantificación, entre otros casos porque, como digo, la muestra sería muy poco representativa. En este caso, el paper se divide en dos partes. En primer lugar, hago una revisión histórica de la representación del colectivo trans en la industria televisiva española, y en la segunda parte realizo un análisis del personaje de Dafne en la serie Todo lo otro. En primer lugar, para esa revisión histórica he acudido a los 4 estadios de representación de minorías que Clarke propone, en su caso para la representación racial en la ficción, pero diferentes autores han utilizado este esquema para analizar la representación de otras minorías, como en este caso el colectivo trans. Hablamos de 4 estadios que no son estancos, sino que en un mismo momento podemos encontrar ejemplos de personajes pertenecientes a diferentes estadios, debido pues, a diferentes procesos de producción, cadena de distribución, plataforma, etc. En primer lugar, hallamos un primer momento de no representación, que en el caso de la industria española correspondería con el monopolio de radio y televisión española. Es cierto que podemos encontrar algunas excepciones de personajes, pero en este caso son personajes más próximos al travestismo que a la realidad trans propiamente dicha.
En segundo lugar, este segundo estadio sería una representación caracterizada por el ridículo. El primer personaje trans en la televisión española va a ser la tía Clara en Farmacia de Guardia, en Antena 3. Este segundo momento en el que el mercado de la televisión se ha industrializado, entre otras cuestiones, debido a la productora independiente y a las empresas privadas. Hallamos una representación, en este caso, muy caracterizada por estereotipos negativos, estereotipos de ridículo y de rechazo. Hablamos de una representación sexualizada y muy sensacionalista, donde destacamos dos tipos de mujeres trans, embustera y patética. La mujer embustera, generalmente una depredadora sexual, su feminidad es un engaño y cuando esto se descubre es motivo de rechazo. Y por otra parte, patética, objeto de burla, de desaprobación, de deslegitimación. Ejemplos de este momento podemos hallarlos en el personaje de Raquel, en Aquí no hay quien viva y en otras mujeres trans que se incluyeron en series como Bienvenido a Lolita o Anclados. En el tercer estadio hallamos un momento de regulación, un momento de transición donde nos vamos alejando de esos estereotipos negativos, pero la representación trans aún es muy poco realista, muy poco orgánica, porque se focaliza exclusivamente en esa identidad de género de los personajes, ¿no? Se focaliza en el discurso de la transición, en el discurso de la mujer atrapada en el cuerpo de un hombre o del cuerpo erróneo. Ejemplos de ellos podría ser Alba Recio, en La que se avecina, un personaje que bueno, ha recibido notables críticas negativas porque es cierto que precisamente ese proceso de transición ha mostrado de forma muy exagerada y aún sigue siendo objeto de burla, pero por contra también debemos destacar en este personaje poderosas reflexiones conceptuales acerca de la diferencia entre travestismo y trans, ¿no? También un ejemplo en este momento sería el personaje de la peluquera Angie en la temporada 19, si no me equivoco, de la serie Cuéntame, donde se habla de ser casi mujer, ¿no? Lo que, entre otras cuestiones, está justificado por el contexto en el que se sitúa la serie, ¿no? Los años 80 en la sociedad española. Pasamos a un cuarto estadio caracterizado por el respeto, caracterizado por la superación de todos estos factores anteriormente señalados y la apertura a una mayor diversidad, a una mayor subjetividades queer. Imprescindible en este momento, sobre todo en los inicios de este cuarto estadio, el personaje de Gloria en El síndrome de Ulises, de Ángela, una inspectora de policía en Servir o Proteger, de Luna, precisamente interpretada por Abril Zamora en Vis a Vis, ¿no? Y también por Abril Zamora, súper interesante, el personaje de mejor amiga de la protagonista en la serie El desorden que deja. En este caso, Zamora interpreta a la mejor amiga de la protagonista, sin más, no es la mejor amiga trans de la protagonista. Porque en este caso encontramos narrativas donde, por supuesto, en algún momento de la trama la identidad de género va a influir, pero esa narrativa, esa trama, esa diégesis de ese personaje no va a estar sesgada única y exclusivamente por su condición trans, sino que va a ser muchísimo más abierta, muchísimo más compleja. En este momento, imprescindible también la serie Veneno, donde tanto el personaje de Valeria como el personaje de Cristina Ortiz, la Veneno, en sus diferentes etapas, marcan un punto de inflexión, sobre todo desde la perspectiva de la interpretación de mujeres trans por parte de actrices trans. Y es que además en esta revisión se ha puesto de manifiesto la importancia de que los actores y actrices trans sean los que representen a estos personajes. Y resulta muy interesante la expresión de esta defensa que hace la actriz trans Laura Corbacho en uno de los capítulos de la serie Paquita Salas. Al final, el hecho de que actores o actrices cisgénero representen a personas trans contribuye muy negativamente a esta representación porque falsea sus corporalidades y además, por supuesto, pues tiene consecuencias negativas para la inclusión laboral de estas personas y su visibilidad. También en la revisión, y con esto termino esta parte, se hace muy evidente el escaso número de hombres trans, excepciones como Óscar Ruiz en Las chicas del cable, y de personas no binarias, excepciones como Carla en la ya citada serie El pueblo.
Y además se ha notado que este avance en el desarrollo y la representación orgánica, justa, realista de la realidad trans en la ficción ha contribuido muy positivamente a la implantación de las plataformas over the top, OTT, y la apertura a nuevos creadores y a nuevas ideas para la ficción española. Pasamos a esta segunda parte donde brevemente voy a analizar el personaje de Dafne, de la serie Todo lo Otro. Como digo, la creadora, Abril Zamora, ejerce como showrunner, pero es que también es directora, guionista y interpreta el personaje de Dafne, lo cual es muy interesante por la gran cantidad de tintes autobiográficos, ya que esta persona es una mujer trans, que aplica a la serie. En primer lugar, hago un análisis del personaje como persona, rol y actante, siguiendo a Cassetti y Diccio, y encontramos a Dafne, una mujer esbelta, alta, delgada, muy atractiva, muy llamativa, pelirroja, muy femenina, cariñosa, algo infantilizada, muy dramática, muy intensa, muy insegura. Ella misma se boicotea porque ella misma dice que es una cosa rara, pero con muy buenas relaciones tanto de amistad como con su familia y con su entorno laboral. Dafne es una mujer que ha experimentado un proceso de transición quirúrgica, pero, volviendo a sus palabras, lo lleva de puta madre. Lo que pasa es que no le gusta su trabajo, la acaba de dejar su novio, no tiene casa propia, no tiene coche propio. Realmente tiene una crisis de la edad con la que se podría sentir identificada cualquier mujer que no haya alcanzado estos hitos que socialmente se supone que deberíamos. En relación a cuestiones de violencia, realmente la serie, desde la perspectiva de la dramedia, no incluye cuestiones en las que se provoquen o se reciban actos violentos, pero sí hay algunos comentarios más próximos al machismo en general que dan ese contrapunto a la narrativa de Dafne. Además, hemos querido analizar dos tipos de escenas desde la perspectiva audiovisual, la escena de presentación y las escenas de sexo, para determinar si realmente esta presentación que se hace de Dafne es desde una mirada trans, si miramos desde ella y no hacia ella. En este caso, en la escena de presentación del personaje se incluye un monólogo en una voz en off del humorista Alberto Casado. También ha sido bastante debatido la elección de una voz masculina para ser este narrador omnisciente de la ficción. Es cierto que desde la sátira, desde la ironía, va introduciendo en la psique de cada uno de los personajes. Y como digo, en esta presentación pues se hace referencia a que Dafne es una mujer trans, pero de forma totalmente sutil, totalmente velada, y otras cuestiones de su personalidad, su dramatismo, su intensidad, son muchísimo más protagonistas en esa presentación. De hecho, pues dice que ella es Dafne, que ella misma se puso su nombre y que en vez de elegir a Velma, la chica inteligente de Scooby-Doo, eligió a Dafne porque siempre quiso ser la damisela en apuros. Como digo, esa realidad trans está presente, pero con total naturalidad, de forma muy orgánica y haciendo más incidencia en otras características de la personalidad de la protagonista. Con respecto al análisis de las escenas de sexo, analizamos 3 escenas. En ninguno de los casos hablamos de amor romántico, pero sí es cierto que gracias a las técnicas audiovisuales encontramos momentos más o menos íntimos en cada uno de los encuentros. Y sí es cierto que la cuestión trans tampoco es protagonista en ninguno de estos encuentros, aunque en el último es lo que motiva desde la perspectiva de la curiosidad que se produzca el acto sexual. Por ello, bueno, concluimos que efectivamente la representación de Dafne se realiza desde una mirada trans. Pienso que es indudable cuando la propia persona que ha creado ese personaje es una mujer trans, y es un buen ejemplo de este cuarto momento en el que los personajes trans son el centro de su propia narrativa y su identidad trans no es lo que vertebra de forma exclusiva las cosas que le pasan, ¿no?
Además, hallamos series que luchan por los derechos del colectivo, contra la transfobia y, como digo, buscan una identificación a través de una narrativa que muestra una experiencia vital muchísimo más amplia, muchísimo más compleja y muchísimo más normalizada. Así estaría. Muy bien, pues muchas gracias, María José, no solo por darnos a conocer la investigación, sino también por este recorrido por la historia televisiva, la historia de la ficción en España. Y si os parece, finalizamos con el último artículo del monográfico, titulado Dama contra Peón, la genialidad femenina en Gambito de Dama, que presenta Isabel Menéndez. Adelante, Isabel. Gracias, Jesús. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy un poco despistada con el tema de la duración, porque yo había entendido que eran 5 minutos y entonces estoy viendo que es muchísimo más y bueno, pues... Estamos siendo benévolos, Isabel. Genial. Bueno, las pues indicaciones eran 5 minutos. Intentaré no aburrir siendo la última. Tranquila. Y bueno, pues les presento entonces este artículo que lleva ese título que acaban de oír, Dama contra Peón, la genialidad femenina en Gambito de Dama, y que está firmado por la doctora Marta Fernández Morales, que es una compañera profesora titular de estudios ingleses en la Universidad de Oviedo, y por mí misma, que soy catedrática de comunicación audiovisual en la Universidad de Burgos. En este trabajo, evidentemente nos interesamos por esta miniserie, probablemente conocida por las personas que nos escuchan porque fue la ficción más vista del año 2020 en Netflix. Esta es una de las cuestiones que nos pareció interesante para visionarla desde una perspectiva académica, porque siempre el éxito de productos que nosotras entendíamos que eran singulares, sobre todo por su protagonismo, pues nos despierta el interés académico, ¿no? por entender qué tiene esta serie para interesar tanto, muy visionada en Netflix en muchos países, por no decir en todo el mundo, donde se ha emitido. Y bueno, pues para quien no la conozca, ya les presento rápidamente. Es un producto protagonizado especialmente por una mujer, que empieza siendo niña en la ficción y luego la vemos de adulta. Es un protagonismo rotundo de este personaje que se llama Beth, y que se trata de una mujer que se va a hacer jugadora de ajedrez profesional. Esto hace también que la serie sea original, porque no solo hay pocas mujeres protagonistas en cuestiones que sean más allá que el contrapunto del personaje masculino. Todavía decía antes alguna compañera que está mejorando mucho la producción audiovisual en este sentido, está mejorando mucho, pero las cifras todavía son muy bajas. Las mujeres rotundamente protagonistas son muy menores, ¿no? que los varones, y sobre todo si nos fijamos en de qué trata la serie, ¿no? Tiene varios retos en este sentido. Por una parte, porque es una mujer la que es la jugadora, y sabemos que en el ajedrez las mujeres son minoritarias todavía en la actualidad, pero por otra parte porque desde el punto de vista audiovisual es un reto ofrecer un producto basado en el ajedrez, que a priori es un juego muy poco dinámico, donde es muy difícil, ¿no? Ofrecer algo con cierto interés sin que nos durmamos, ¿no? Quien ve una partida de ajedrez de una hora, desde una perspectiva audiovisual, es un reto, ¿no? Plantear la serie es uno de los valores que tiene, más allá de las cuestiones de género que son las que a nosotras nos interesaban, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos pareció que esta protagonista era especialmente singular y nos ha parecido especialmente innovador plantear un análisis sobre el concepto de genio, que ya ni siquiera en español se puede decir en femenino, y por tanto nos está hablando, bueno, se puede decir si quiero, puedo decir genia, pero desde luego no está recogido desde un punto de vista formal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tenemos una genia o una mujer que presenta elementos de genialidad protagonizando una obra donde el elemento principal es algo a priori aburrido, difícil de seguir, que va a ser el ajedrez. Es por tanto novedoso porque es un juego de estrategia y no un juego de competición al uso de los éxitos cinematográficos o audiovisuales. Y a partir de ahí, bueno, pues nos hacemos las preguntas que Fernández Morales y yo nos hacemos desde hace muchos años, porque somos pareja de cohecho académica desde hace muchísimos años, desde que
que cursamos juntas el doctorado hace mucho, realmente el siglo pasado, ¿no? Entonces, literalmente. Entonces, bueno, el interés evidentemente es un interés feminista, nos planteamos hacernos preguntas que tienen que ver con qué puede aportar este producto audiovisual a la socialización de género, a las niñas o jóvenes que la puedan observar, y en este sentido es interesante porque una cosa que recogemos en la introducción es cómo ha tenido una enorme repercusión más allá del propio visionado. Ha aumentado desde la venta de tableros de ajedrez hasta el número de niñas y mujeres que se inscribieron en federaciones de ajedrez y que tomaron cursos de ajedrez. Así que de repente se ofrece como algo interesante, no ya para los hombres, que en principio eran mayoritarios en este juego, en este deporte, sino para las niñas y mujeres, ¿no? Bueno, ha sido una popularidad importantísima, como digo, con una gran repercusión social. De hecho, se puede ahora mismo hacer, y lo recogemos en el artículo, incluso tours turísticos por lugares que aparecen en la ficción de Gambito de Dama, como las grandes series, como Juego de Tronos y otras tantas, ¿no? Y como decimos, nos preguntábamos a partir de la teoría fílmica feminista pues más clásica, nos preguntábamos por las cuestiones de representación, sobre todo interesadas por ese elemento que entendemos que es bastante innovador, que es el concepto de genio, ¿no? Y planteábamos unas hipótesis de partida que después hemos podido comprobar, que era que por una parte este personaje no iba a responder a los tradicionales estereotipos de género tan criticados en toda la literatura fílmica feminista, y en esta ruptura de estereotipos de género nos parecía que sobre todo rompía con un paradigma habitual que nosotras describimos como lo que le pasa a todos los personajes y que para Beth Harmon es justo lo que no le pasa a este personaje. No, Beth Harmon rompe con esta representación mainstream en el sentido de que, sobre todo, y muy importante, no sufre violencia sexual. ¿Por qué decimos esto? Pues porque tenemos toda una literatura que nos ha demostrado que las grandes heroínas y las grandes protagonistas de obras de ficción muchas veces sufren violencia sexual como una especie de peaje que deben pagar, bien sea para empoderarse, bien sea para crecer. Es algo, a nuestro juicio, muy negativo, que en esta serie se rompe. Y se rompe además a partir de una sensación por parte de las espectadoras, que conocemos sobre todo las mujeres, que es esta cosa del terror sexual. Hay situaciones que nos indican el peligro de la existencia de violencia sexual sin que ocurra nada concreto, ¿no? Esto lo ha explicado muy bien Nerea Barjola en su tesis doctoral. Esta cuestión en Gambito de Dama no se va a dar y rompe, por tanto, con un principio que en muchos artículos que hemos escrito Marta y yo en los últimos años ha aparecido, pero es casi obligatorio, ¿no? Va a haber violencia, en concreto violencia sexual, y luego el personaje crece, o luego el personaje es fuerte, o luego el personaje tiene un recorrido, ¿no? Parece que si no, no es posible. Más cosas que no le pasan. No se enfrenta a otras mujeres en las tradicionales relaciones de rivalidad tan sexistas, pero a la vez tan habituales de la ficción, ¿no? Y del audiovisual en general. Tampoco se la define como una víctima, y esto a priori es muy interesante porque el personaje aparece como una niña huérfana que después se va a hacer adicta a los fármacos y al alcohol, y que por tanto parece que tenía todas las características para describirla como una víctima, y sin embargo no es una víctima. Es una mujer obviamente con debilidades. Este es un elemento interesante porque los personajes masculinos que tienen debilidades son probablemente los más ricos y más redondos de la ficción audiovisual. Sin embargo, las mujeres, si tienen debilidades, es una manera de, digamos, descartarlas como viables, ¿no? Y por tanto hay pocos personajes tan redondos en mujeres si los comparamos con los varones, ¿no? Como digo, el personaje a priori parecía tenerlo todo para ser una víctima, y sin embargo la vemos más como alguien resiliente que como alguien que, por supuesto, no se compadece de sí misma, sino que busca salidas a lo que la vida las zancadillas que la vida le va poniendo, ¿no? Interesante también, antes mencionaba alguna de las intervenciones, la cuestión del amor romántico. Tampoco hay amor romántico en Gambito de Dama,
promete, parece, pero no llega a verlo. El personaje tiene relaciones afectivo-sexuales, pero no hay un mito de amor romántico ni una dependencia emocional de un compañero varón, por supuesto, si seguimos esta estereotipia, ¿no? Si no rompemos con la heteronormatividad, etcétera, etcétera, que vemos que cada vez hay más obras, pero que no son la mayoría. Y cuestiones, solo hay una que puede ser un poco más discutible, que es que a pesar de que en la narrativa de la serie nunca está instrumentalizada desde el punto de vista ni erótico ni estético, sí que es verdad que la actriz elegida responde al estereotipo de belleza habitual, lánguida, delgada, muy alta, el estereotipo de belleza que protagoniza las grandes producciones. Aquí sí es una debilidad que hemos hecho un apartado donde vemos cuestiones mejorables desde el punto de vista de una lectura feminista, pero sí me parece interesante destacar que nunca está instrumentalizada desde este punto de vista, ¿no?, tan habitual, sobre todo la cosificación, la sexualización, etcétera, etcétera. En realidad, el personaje brilla por su intelecto, y brilla por su intelecto sin ser descartada. Porque es verdad que mujeres inteligentes las hay en la ficción, pero suelen ser las villanas, suelen ser las fan fatal, suelen ser personajes a priori que no son los deseados, ¿no? Así que aquí sí tenemos una propuesta de inteligencia, de autonomía, con esas sombras, tanto en cómo se construye la propia genialidad, que obedece a algunos estereotipos también, pero y sobre todo en estas cuestiones de cómo es una mujer adicta, que tiene que superar sus propios demonios, que tiene sus propias bajadas a los infiernos, pero que no pierde la dignidad ni necesita ser salvada, ¿no? Salvada entre comillas, sobre todo por alguna pareja, que es lo que estamos pues acostumbrados a ver, ¿no? Una última cuestión que no se ve en Gambito de Dama es la relación de competitividad o negativa con la madre. Esto es otro gran clásico, un tropo que aparece en tantas ficciones, y aquí la relación que existe con la madre adoptiva, porque la biológica muere al inicio de la serie, es una relación de camaradería y de afecto auténtico, ¿no? Esto es bien interesante. Luego, a partir de todas estas, hemos utilizado variables de análisis típicas de la literatura fílmica feminista, no hemos inventado tampoco nada en este sentido nuevo, las variables están ahí, desgraciadamente todavía no las superan todas las ficciones, pero esta producción de Netflix yo creo que saca muy buena nota, con sus debilidades, como digo en el artículo, hay un apartado específicamente para las cuestiones que no son del todo redondas desde esta perspectiva de autonomía, pero nos parece que más allá de esos pequeños elementos que creemos que podrían ser de otra manera, es una serie muy original desde el punto de vista de la puesta en escena, por supuesto, porque ya decía antes, el ajedrez aparece casi, las jugadas de ajedrez se parecen a un duelo del oeste, realmente son dinámicas, interesantes, hay elementos fantásticos con la imaginación que vemos visible de la protagonista. En este sentido es una serie con una enorme calidad en todos los sentidos, visuales, audiovisuales, de ambientación, etcétera, pero la cuestión feminista de representación de género, que era la que nos parecía más importante, pues se salva desde el momento que nos ofrece una heroína con debilidades, porque de otra manera no podría serlo, pero fuerte, autónoma, y que nos ofrece un modelo positivo de los que lamentablemente todavía tenemos pocos que ofrecerles a las niñas y a las jóvenes. Y creo que esto es lo más importante. Gracias por escucharme atentamente. Bien, gracias, Isabel. Es el turno ahora de que hagamos el debate. Al principio lanza una pregunta para los autores del primer artículo, teniendo en cuenta que uno de ellos marcha, pero sí que ahora os invito a que lancéis las preguntas, aquellas dudas que os han generado la intervención del resto de compañeros, teniendo en cuenta que lo que aquí reunimos sois expertos en la ficción televisiva. Adelante. Sí. Gloria, adelante. Disculpa, no veía quién. Nada, pero no me atrevía yo tampoco a interrumpir. Vale, bueno, buenas tardes de nuevo. Gracias a todas las compañeras y a los compañeros, porque la verdad es que el rato está siendo agradabilísimo.
Yo me podría llevar hablando de esto hasta mañana porque verdaderamente es un tema que me interesa y creo que tengo comentarios para todos los artículos, pero como no quiero acaparar tampoco más de la cuenta, sí quería preguntaros dos cosas. A María Isabel, la última persona, voy a empezar por el final. Has hablado de la tesis doctoral de Nerea Barjola. Barjola. Vale. Nerea Barjola, microfísica sexista del poder. Está publicada en formato libro. Puedes conseguir el libro con facilidad. Vale, es una investigadora, no sé si de Pamplona o de País Vasco. Vale, pues gracias porque la verdad es que me interesa muchísimo y no la conocía, así que muchas gracias. Esta pregunta era muy rápida. Y luego a las compañeras del segundo artículo, a Sara y a Leire, cuyo apellido no voy ni a intentarlo directamente. Yo tardé en aprenderlo. Claro, llego yo vulgarísima, Jiménez Marín. O sea, es que directamente es imposible, no lo intento. Sí, sí. Como no conozco la serie y no la conozco, me gustaría hacer una pregunta porque afirmáis mucho cómo se expone la diversidad, pero en las imágenes que habéis mostrado no he apreciado diversidad corporal, que no sé si es que en las imágenes que habéis seleccionado por pura casualidad no ha salido o es que sencillamente no aparece reflejado como tal. Porque a mí un tema que me interesa mucho es el tema de cómo los cuerpos se manifiestan, sobre todo los cuerpos de niños y adolescentes se muestran en los diferentes medios de comunicación, tanto como lo ficticio o no, y muy particularmente también en el caso de la publicidad. Y estaba ya viendo un poco, porque repetíais el tema de diversidad y estaba ahí con la lupa puesta y no estaba viendo, por ejemplo, ni a personas muy bajitas, ni a personas muy altas, ni a personas gorditas, ni a personas muy delgaduchas. Entonces, no sé si es que ha sido fruto de la casualidad o que justamente eso no se ve claramente. Hola, Gloria. Bueno, la verdad es que no teníamos tiempo para mostrar todo lo que Wasson muestra y además a lo largo va por la temporada 9.0, la 1.0 fue la película, y sí, muestra todas las diversidades, también las físicas. Hay personajes altos, bajos, gorditos, de raza afro, hay deficiencia auditiva, hay personajes sordos, hay un personaje que tiene una diversidad funcional, que es Asperger. Me recordaba cuando ha hablado María José sobre los personajes trans y en Wasson, en una de las temporadas, el personaje de Gabo está interpretado por Quimet Rentería, que él se definía como transgénero, porque no era menor, todavía no había hecho el paso y entonces lo interpreta él mismo y porque fue una forma de dar visibilidad. Aparecen, yo creo que identificadas un montón de diversidades afectivas, hay personajes bisexuales, homosexuales, sí, y también está la representación de la diversidad física. De todas formas, creo que está de público por aquí parte de la productora, Itziar y Xavi, que pueden aclararlo, pero sí que lo hay. Y mientras que se deciden, yo creo que nosotras pensamos que el éxito es precisamente la identificación de su audiencia con los personajes, con lo cual difícilmente alguien puede no ser representado en esta serie. Xavi creo que ha levantado la mano. Adelante, Xavi. Hola, buenas tardes. Qué vergüenza, no pensaba participar, estaba simplemente de oyente, pero bueno, como Leire me ha mencionado, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos y todas, porque la verdad es que es una serie que llevamos mucho tiempo y tiene mucho éxito aquí, pero no tiene un altavoz fuera, con lo que la gente se suele sorprender bastante cuando les contamos la serie y cuando, bueno, Leire se puso en contacto y vimos el trabajazo que habían hecho, pues la verdad es que nos quedamos muy contentos. Respecto a la pregunta de Gloria, sí, nosotros, nunca escribimos o rara vez escribimos los guiones pensando en una apariencia física concreta porque tenemos muchos hándicaps. Por una parte, es una serie con un presupuesto muy bajito para lo que es una serie. Tenemos un público
público, bueno, pues no somos muchos. En Euskadi tienen que hablar muy bien euskera, tienen que ser capaces de interpretar, cantar y bailar. Entonces, rara vez ponemos es rubio o es rubia o es alto o es baja. Nos encantaría tener, por ejemplo, algún personaje con rasgos asiáticos, pero no se ha presentado nunca nadie al casting, aunque sí que hay en Euskadi chicos y chicas asiáticos que hablen euskera, pero no se ha presentado nunca nadie en el casting, ¿no? Pero respecto a la apariencia sí que buscamos. A lo largo de todos estos años pues hemos tenido, pues eso, ahora mismo tenemos a un chico que su padre es cubano y es mulato y es muy alto y muy delgado, con un pelo así afro, muy grande. Pues las imágenes no son de los 2 últimos años, sino que son imágenes un poco anteriores. Como ha contado Leire, hemos tenido el personaje de Gabo, que era trans. Hemos tenido la temporada 4, creo que era también pues bueno, incluso en la película. Ya en la película, en el 2008, ahora que recuerdo, tuvimos a una chica negra que alguno cuando enseñamos en Madrid decía, pero ¿hay gente negra que habla euskera? Y dice, bueno, pues sí, ¿no? Pues o chicas más gorditas, o tenemos ahora una que es muy bajita, que es Lorraine Chausti Yune, que tiene apenas 1,50 m. Sí, mira, ahí está, este es Coldo, sí, el personaje que hace de Coldo, que es Julen Castillo. Si metemos también, esta era, no sé si es Leire la que está buscando. Sí, pero soy yo. Si pones Lore Guasten, probablemente también te salga Sara Nieto. Sí, y también está Markel Aramburu, estaba buscando. Sí, Lore Guasten, que es Sara Nieto, ¿verdad? Eso es. Este personaje, el primero, eso es. Hemos tenido también a ella. Eso, Kimet Rentería, ya lo has comentado, sí, Markel Aramburu. Es curioso porque hay un político del PNV que es Markel Aramburu. Sí. Sí, porque ese es un personaje pues gordote, así, que era muy miserable el personaje, sí. Esta era la musulmana. Digamos, sí que hemos tenido siempre, y cada temporada buscamos un poco qué temas queremos tratar. Tuvimos también a una chica que había pasado un cáncer y entonces tenía el pelo rapado y se lo tapaba con peluca porque no quería que la gente supiera que había pasado una enfermedad y que se compadecieran, y quería que la trataran como una chica normal, entre mil comillas, y en un momento dado pues, se quitaba la peluca y era como un shock, incluso porque solemos hacer los preestrenos aquí en Euskadi, los solemos... hacemos como grandes eventos en el Cursal y demás, y cuando se quitó la peluca todos los niños como ¡guau! Así, esto era Yoldi, el personaje, ¿cómo se llama ahí? No recuerdo ahora el personaje con cáncer. Este es Gabo, que era trans. Sí, eso es. Esto lo hicimos en colaboración con NAICEN, la Asociación de Niños y Niñas Trans de Euskadi. Nos llamaron a la presentación de la asociación y hicimos un concierto a favor de ellos, y a raíz de charlar con ellos nos animaron a incluir algún personaje, y la verdad es que fue toda una búsqueda porque tampoco estábamos, no conocíamos muy bien, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y con todo lo demás, y fue una experiencia súper enriquecedora, la verdad. Eso es, esta es la chica que a lo largo de las temporadas luego le fue creciendo el pelo, pero aquí en la foto esta que tiene un pañuelo en la cabeza, que tienes ahí a la izquierda, esa es con peluca, digamos, y aquí está el momento, se ve un momento donde se está quitando la peluca también, en la foto de al lado, ahí, no, a la izquierda, ahí. Digamos que por eso también fue en la temporada, en la 4.0, digamos que hemos tenido todo ese tipo de tramas y de personajes. Muy bien, pues... y ya me callo, muchas gracias. No, tranquilo. Muchas gracias, Xavi, por tu intervención, por tomar el guante de las compañeras. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que queráis aprovechar el momento, esta reunión de colegas? Bueno, yo otra vez, Rodrigo creo que ha hablado de los podcasts en la ficción, y cuando los iba enumerando no ha mencionado los que tienen, la ETV tiene, aparte de esta serie, que tiene podcast.
tiene otra serie que se llama Irabas y Arte, que también tiene podcast. Entonces, para la siguiente investigación de Rodrigo, ahí se los dejo. Luismi, Raúl y Alfredo. Sí, perdón, Luis Miguel. Sí, no te preocupes que te Perdona. entendido. Tomamos nota, ¿eh? La verdad es que hicimos esa acotación de que habíamos analizado cadenas de cobertura estatal y plataformas, pero vamos, es muy interesante. Sabemos que están ahora estos casos, teníamos alguna referencia también en TV3, pero bueno, es interesante, desde luego merece ser contemplado esto porque el efecto es el mismo, ayudar a que esos universos narrativos sean conocidos y consumidos por otras vías. O sea que muchas gracias, Leire. Por si acaso, Leire, no te preocupes que yo se lo comento luego a Rodrigo. Yo tengo la sensación de que el podcast está reviviendo. No sé si coincidís o no coincidís conmigo, pero redes sociales como WhatsApp en general, todas las redes sociales están haciendo a la ciudadanía usar la voz, simplemente la voz, para crear ese universo transmedia, ¿no? Entonces, ¿coincidís conmigo o es que quiero que tenga protagonismo el podcast y lo veo así? Intervengo y me pringo también aquí. Sara, hace un par de semanas o así, no, quizás un poquito más, yo creo que en Navidades, que el tiempo me vuela, he leído un artículo de unas compañeras de aquí de mi Universidad de Sevilla, que me lo mandaron para que le corrigiese yo algunas cosas, que va a salir publicado ahora recientemente porque ya se lo han aceptado, donde han hecho un estudio precisamente de la industria sonora que se viene creando en los últimos años, precisamente por el auge no solo del podcast, sino de todos los formatos sonoros, ficticios o no, ensayísticos o no, incluyendo desde el radioteatro o el audioteatro a precisamente la nueva forma de comunicación interpersonal a través de los audios de los formatos de mensajería. Y uno de los datos que aparecían justamente en ese artículo era ese, el crecimiento de la industria sonora, precisamente por el crecimiento y el auge, con datos, o sea, esto lo comento con datos, precisamente por el crecimiento y el auge no sé cómo decirlo, el hecho de resucitar de podcast y otro tipo de formatos claramente auditivos y sonoros. Yo realmente me alegro. Yo coincido con Gloria y con Sara, pero fijaos que además no es solo una cuestión, pues no sé, cultural o social, ¿no? El hecho de que se consuma. También yo creo que debemos tener en cuenta la vertiente económica, ¿no? Es decir, ya que habéis mencionado algunos ejemplos de series de los hermanos Caballero, ¿no? La última que está Machos Alfa en Netflix, pero las anteriores de este equipo, ¿no? La que se avecina y El pueblo. Bueno, pues es que Amazon está explotando, por un lado, la parte esta de estrenamos primero en plataforma y luego en abierto en Telecinco, y además hacemos que los vecinos de la que se avecina o los que viven en el pueblo tengan continuidad con historias, con situaciones que, como dice Alberto Caballero, podemos jugar a muchas más cosas que en las series, ¿no? Porque el coste de irnos de viaje a Tahití en el audio es cero, ¿no? Y no lo podríamos hacer en la serie. O sea que también desde el punto de vista de los guiones, de las tramas, de las posibilidades para imaginar a partir de la misma base que son las tramas y los personajes que están en estas series, pues es muy interesante, ¿no? Porque primero, insisto, se juega más, se imagina más, se experimenta más, y segundo, se consigue retener y afianzar la conexión del público con estos públicos, estas tramas, estos argumentos, ¿no? Y ya digo, son plataformas de pago que no invierten en eso si no es porque saben que van a tener un retorno. Ya en Perdidos, en Lost, hubo un desarrollo gigantesco precisamente de la parte sonora y auditiva. Claro. No solo con podcast, sino incluso con desarrollo de, pues el disco famoso, no recuerdo ya el nombre de los personajes hace ya tiempo, pero el grupo de rock
llegaron a desarrollar un disco que solo se podía comercializar a través de plataformas digitales, descargándolo, que no existía en la realidad y que fue parte de la ficción de la serie, parte del entorno narrativo también de Elos, que a raíz de ahí bueno, pues se implementó también en otras series. Y luego enlazando con lo que ha comentado María José, aunque sea por otra vertiente, fijaos cómo el podcast Maitino, que nace de Acacias 38, que es de una pareja de chicas lesbianas que en la serie pues tienen un tiempo y salen, bueno, pues parece que esa historia tenía tirón, se crea el podcast ha tenido un alcance muy grande en España y fuera de España, y la productora está pensando en hacer ahora un serial televisivo, precisamente tras experimentar con el audio las posibilidades que tenía esta historia en el formato podcast, ¿no? Lo digo porque también es otro elemento relevante, ¿no? El poder jugar. Se dice ahora que en Hollywood los pilotos de las series ya no son pilotos televisivos, sino que empiezan a ser podcasts, y que si los podcasts funcionan, entonces sí nos decidimos a crear una serie, ¿no? Entonces este juego para la ficción, para las series, que es el monográfico de la revista, ¿no? Para establecer que, bueno, son series con sus plasmaciones clásicas, ¿no? En cadenas, en televisiones, etcétera, pero podemos hablar otras fórmulas que no dejan de tener conexión directa con ellas, pero desde otros lenguajes, ¿no? Gracias, Luis Miguel. ¿Alguna otra pregunta que queráis aprovechar el momento que estamos aquí reunidos? Vale, pues estamos en los últimos webinar Horizonte Mediterráneo, estamos aprovechando después de que está concluyendo ya lo que es el proceso, la relación con la revista, pero solo con respecto a estos textos. Sabéis que tenéis las puertas abiertas de Mediterránea en los distintos roles, no solo como autor, sino también como revisores, etcétera. Y sí que nos gustaría, para cerrar el cuarto webinar Horizonte Mediterránea, conocer vuestra experiencia. Preguntaros qué os ha parecido la experiencia, no solo de haber enviado un texto, también el proceso de revisión y también de haberlo publicado, y ahora la difusión que comienza con motivo de este Horizonte Mediterráneo, que tendrá también su reflejo en redes sociales de los canales propios de la revista. Y luego también tratando de que desde vuestro punto de vista identificar sugerencias que podamos introducir en todo el proceso para mejorar el proceso como tal. Pues yo, si me permites, Jesús, voy a apuntar una cuestión muy anecdótica. Bueno, en primer lugar, y creo que hablo en nombre de mis compañeros, ha sido muy fácil el proceso, lo habéis puesto muy... En fin, nos habéis facilitado herramientas y canales de gestión en términos pues bueno, las correcciones, los informes, enseguida todo, la plataforma muy intuitiva, y por ahí pues la experiencia para nosotros de verdad muy positiva. Y luego con relación a ver, como sugerencia, ¿no?, de cara a la difusión, me parece que esta iniciativa del webinar está muy bien. La revista tiene un perfil en redes sociales, publicó los resultados la publicación del nuevo número, y yo, fíjate lo que te voy a decir, es una cuestión, insisto, pequeña, pero a lo mejor se puede considerar que, claro, muchos autores tenemos cuenta en Twitter, por ejemplo, y si se nos cita, yo descubrí el hilo en el que habíais dado a conocer el número de casualidad, o sea, yo no había sido consciente, y a lo mejor este hecho de ir citando, ¿no?, cada uno de los autores o aquellos que tengan cuenta, pues ayudaría pues al típico retweet o compartir, ¿no? Que bueno, sé que a lo mejor es muy complicado, o quizá bastaría con que nos pidieseis también a la hora de subir los datos, pues decir, el que tenga cuenta en Twitter que lo ponga y lo tomamos de ahí, ¿no? No lo sé si eso podría ser operativo. Está contemplado, Luis, en el momento en el que los autores, seguramente no lo recordarás, o a lo mejor fue otra persona que envió el texto, pero dentro de lo que es el proceso sí que se envían distintos documentos. Uno de ellos es el texto completo anonimizado, otro el relativo al informe Turnitin antiplagio, y hay un tercer documento en la que los autores deben sugerir una serie de preguntas para fomentar la interacción en redes sociales, también
también una serie de resultados muy sintéticos, y también se piden los usuarios de los autores en las distintas redes sociales en las que la revista está presente. Seguramente no lo recordarías, pero sí que es cierto que en ese caso a lo mejor no se incluyó, pero sí que se trata de incluir en la difusión individual de cada uno de los textos que van a ir saliendo en las próximas semanas. No obstante, lo contemplamos y lo trasladamos a la persona responsable, a la community manager. Gracias, Luis. Nada. Y a mí me ha parecido muy bien lo que ha propuesto Luis Miguel y lo que tenéis contemplado en la revista. Pero yo valoro especialmente las publicaciones en abierto que se hacen de todas los artículos que se hayan aceptado en la revista, porque en definitiva para mí esto es como un servicio público y abierto a la comunidad científica. Así que nada, simplemente volver a trasladar mi enhorabuena a la revista. Yo quiero decirte, Jesús, que todo ha sido sencillo, o sea, es intuitiva la plataforma. A veces ocurre, bueno, en mi caso, ¿no?, que hubo un poco de lío, pero fue mi error, pero es todo muy intuitivo y muy fácil. Y creo que la organización de estos webinars pues es enriquecedora, ¿no?, porque escuchas del que ha investigado el artículo, ¿no?, que siempre enriquece más que la lectura, que también, pero puedes entender sus puntos de vista, las perspectivas o qué pensó para hacerlo. Así que nada, gracias. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna... Sí. Yo, ¿sí? Jesús, también unirme a las felicitaciones a lo que ha dicho mi compañero Luis Miguel. Efectivamente, ha sido un proceso muy, muy fácil y es, como ha dicho Luismi, estamos encantados de haber publicado y sobre todo de la rapidez, ¿no? No ha habido una demora como hemos podido tener otras experiencias en lo que es el proceso, y eso la verdad es que se agradece muchísimo, y también se agradece pues que antes de que salga el número publicado que ya pueda estar difundiéndose en el preprint en la web. Así que enhorabuena a todo el equipo de Mediterránea. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si os parece, finalizamos aquí la grabación de la sesión. Y nada, reiterar nuestro agradecimiento en nombre de todo el equipo editorial de la revista. Y nada, esperar también vuestra participación, vuestra colaboración también ejerciendo en otros roles como puedan ser revisores tan importantes dentro de lo que es el proceso de la revista, de la gestión de la revista. Muchísimas gracias. Un placer.